Primero, quiero referirme al tema de la UDI, porque yo soy militante de la UDI, fui vicepresidenta de la UDI, así que no puedo, ¿verdad?, permanecer en silencio, pero creo que es muy importante, más allá de si la decisión es aceptada o no es aceptada, de someter, ¿verdad?, el pronunciamiento del Tribunal Supremo. ¿Y qué dice usted? ¿Es acertado, no? No, es que sabes que yo soy una militante bien disciplinada. Yo no soy integrante de la Comisión Política ni del Tribunal Supremo, pero sí, como chilena y como militante de un partido político, creo que es importante respetar las instituciones de los partidos políticos. Hay una comisión política que fue elegida por un Consejo General, hay un Tribunal Supremo. Lo que sí me parece importante es que el Tribunal Supremo reciba todos los antecedentes. Por supuesto que en Chile no está permitido dar órdenes de partido. No es ese el pronunciamiento que se le está pidiendo al Tribunal Supremo. Y también los diputados que en cuestión, digamos, tengan la posibilidad de someterse a un debido proceso y entreguen todos los antecedentes que corresponden al tribunal. Pero importante respetar las instituciones de los partidos políticos. No es lo mismo ser diputado o diputada independiente que ser un parlamentario de un partido político en donde hay normas que respetar. La quiero interrumpir solamente para ofrecerle el contrapunto de alguien que también señala que es a la médula un militante de la UDI. Observemos y escuchemos las declaraciones del senador Iván Moreira. ¿Usted se siente amenazado? Sí. Pero ¿sabe lo que pasa? Esa amenaza te produce un efecto contrario, de reafirmar mis convicciones. Y a mí me parece que la UDI indudablemente es una UDI que con estas reacciones termina la UDI llevándola a la UTI. Me irrita que se persiga a los parlamentarios que votaron a favor. Uno podrá entender, mire, a estos candidatos que no son disciplinados, son díscolos, no los vamos a llevar por análisis de la Comisión Electoral para la próxima elección. Esa es una decisión legítima de un partido, pero mandarlos al Tribunal Supremo porque votaron de esta manera, muéstrenme dónde en la UDI, en la declaración de principios que se destaca por la libertad, los valores morales, los principios morales, ¿dónde está dentro de la UDI que diga que haya que defender a las AFP? Verdaderamente es un acto para mí vergonzoso. Se lo he dicho a Joaquín, voy a conversar con Joaquín Lavín. A mí me interesa mucho el consejo, la orientación que nos tiene que dar nuestro candidato presidencial Lavín, porque él tiene que decirnos si corresponde que por pensar distinto en un tema social del sufrimiento que está viviendo la gente, porque la gente está viviendo un sufrimiento muy grande, una cuestión humana, ¿es razón para pasarlos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de un partido de las personas que votaron? ¿Qué piensa él? Si él fuera senador, si él fuera diputado, ¿cómo hubiese votado? Pero él piensa igual que yo, por lo que él ha dicho en los medios igual que yo. ¿Qué es lo que pienso yo? Que este es un proyecto malo, que no debiera aprobarse, pero que frente a la necesidad urgente, al sufrimiento, al hambre que hay en Chile, a no esperar otro estallido social, uno debiera votarlo a favor. ¿Por qué? Porque la respuesta del gobierno no ha sido consistente o igualitaria a lo que se persigue con el 10%, y pues quizás el gobierno no ha podido hacerlo. Pero si a mí me están diciendo, por lo que se nos dice, mire, si ustedes votan a favor de esto, el país se viene abajo, la bolsa, las empresas, la cesantía, el país baja su categoría internacional, el país se va a la punta del cerro. Si el gobierno piensa eso, bueno, ¿qué es lo que es mejor? ¿Que el país se vaya a la punta del cerro o que el gobierno se endeude un poco más y le llegue a la gente los recursos mínimos para poder subsistir? Eso es lo que nosotros esperábamos. Yo, si bien es cierto, traté de hacerle un gallito al gobierno, no le voy a hacer ningún gallito, no voy a presionar al gobierno porque ya no corresponde. El gobierno tendrá que decidir y depende de lo que decida el gobierno, yo por lo menos, nosotros vamos a tomar una decisión. Bueno, esas son las declaraciones del senador Iván Moreira, todo esto en la víspera de lo que será la votación del Senado. Isabel Pla, los planteamientos del senador han sido muy directos. ¿Cuál es su respuesta? Yo conozco mucho a Iván y a su hermano Cristian. Efectivamente son dos militantes muy emblemáticos.
de la UDI, sé que los dos tienen una gran vocación pública, me interesa que las instituciones de mi partido y de todos los partidos políticos funcionen con el debido proceso y que se tomen las mejores decisiones. Y yo comparto con el senador Moreira que primero tenemos que hacer un reconocimiento de que hay millones de chilenos, miles de familias que están pasando por una situación muy difícil. No ha respondido mi pregunta. Él rechaza las medidas de la UDI. ¿Usted las avala entonces? Y además le amplío la pregunta, porque también, escúcheme, también le amplío la pregunta con lo siguiente. Hay un líder indiscutido, que es la figura de Joaquín Lavín, que abiertamente señaló que las medidas del gobierno son malas. ¿Debiera él también recibir un llamado de atención? Amaro, partí diciendo que no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra de lo que ha decir. No formo parte de la Comisión Política de la UDI. ¿Pero tiene una posición, no supongo? formo parte del Tribunal Supremo de la UDI y sí le voy a decir que respeto el funcionamiento de las instituciones de los partidos políticos que están sometidas a la ley y sí le voy a reiterar a usted y a quienes nos están escuchando que es muy importante que tanto los diputados en cuestión cómo el Tribunal Supremo funcionen con el debido proceso. Y eso lo voy a mantener. Isabel, ¿y qué pasa con la independencia de los diputados y en este caso ahora los senadores con respecto a que también, además de, como usted lo ha dicho, deben responder a un partido, pero principalmente no deben responder a la ciudadanía que los eligió? Es que eso es lo más importante, responder a la ciudadanía que los eligió con liderazgo y también con la capacidad de explicar cuándo un proyecto de ley es malo y cuando un proyecto de ley es bueno. Hay miles de familias que lo están pasando muy mal y efectivamente, y en eso comparto lo que ha dicho la senadora Rincón, lo que ha dicho Mario, lo que dice Iván Moreira, muchas de esas familias no han sido incorporadas ni en el ingreso familiar de emergencia ni en otra de las políticas que ha implementado el gobierno para enfrentar esta crisis. Y para esas familias es muy importante que el proyecto de ley de apoyo a la clase media funcione. Hay espacio para mejorarlo en el Congreso, tal vez para ampliar su cobertura, tal vez incluso para mejorar la entrega de dinero en efectivo, la transferencia en efectivo y luego la posibilidad de pedir este crédito, este préstamo solidario al Estado con 0% de interés, con 4 años para pagarlo, con cuotas contingentes al ingreso. Pero creo que para enfrentar la situación de aquellas familias que no han recibido apoyo y que están necesitando, ¿verdad?, una ayuda urgente, tenemos que considerar primero cuáles son las ventajas y las desventajas de recurrir a los fondos de pensiones de esas personas y en segundo lugar cuáles son las ventajas y las desventajas de la propuesta que ha presentado el gobierno. Yo creo que la propuesta que ha presentado el gobierno, aun cuando puede mejorarse, es mucho mejor que la posibilidad de recurrir a los fondos de pensiones, que son el ahorro de los trabajadores para las pensiones. Otra cosa que es muy importante sí tener en cuenta es que obviamente nuestro sistema previsional tiene que modificarse lo antes posible, por eso hay un proyecto de ley, una reforma del gobierno que ya se aprobó en enero, que reforma de manera muy sustantiva el sistema de pensiones y esperamos que el Senado ¿verdad?, continúe con su tramitación. Sí. Y ese es otro tema que yo creo que no es sano vincularlo con esta crisis. Para esta crisis, recursos fiscales que tienen que ir a la vena ¿verdad?, del problema y que sí tiene que hacerse lo antes posible y ojalá con la mayor cobertura y las menores condiciones o exigencias posibles.